y es que el diploma en donde sale el nombre de él no dice Esteban, dice Esteban, tiene una tilde en la A. Y pues ahí obviamente creo que eso nos ayudó a entender que era un documento falsificado. Un documento falsificado. Entonces yo, claro, cuando a mí el Ministerio de Cultura me hace llegar ese diploma y el acta de grado, yo le mando esos documentos al externado para que me verifiquen, para que pues me digan qué opinan de esos documentos. Y la respuesta de ellos es la que ya te acabo de decir. Dijeron, no, esos documentos no vamos a decir que son falsos, pero le podemos reconfirmar que esta persona no se ha graduado de la universidad. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el espacio de Casa Macondo en el que compartimos con ustedes las publicaciones de esta semana. En esta oportunidad nos acompañan Pacho Escobar, Christopher Tibón y José Alejandro Castaño. ¿Cómo están? Hola Diana, ¿qué Pacho? Christopher, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo van? Hola, bueno, como ustedes ven, nosotros en Casa Macondo recorremos diferentes lugares del país. Pacho Escobar también está haciendo una reportería fuera de su sitio, fuera de su lugar, en mi caso también, y pues en Casa Macondo siempre estamos recorriendo diferentes sitios del país. Bueno, para empezar esta entrega, contamos con una denuncia que ha sido investigada por Casa Macondo desde 2023. Esta denuncia ha sido liderada por Christopher Tibón. En ella se expone que el viceministro de Creatividad, Clímaco, Esteban Zavala, hacía alarde de un título de maestría que no tenía. Y ahora, por su chicanería con ese título, podría estar condenado a cárcel. De ser así, pues, Christopher, sería la primera vez que un viceministro o alguien en un cargo muy alto estaría tras las rejas por un título falso, ¿cierto, Chris? Sí, Diana, esa es la historia y aprovecho para saludarte a ti, a Pacho, a José, a todo el equipo, a la audiencia. Y sí, esta es una historia que yo comencé a investigar en el 2023. Me llegó un dato de que en el Ministerio de Cultura había sospechas sobre el título universitario, uno de los títulos universitarios de Esteban Zavala, que era en ese momento el viceministro de la Creatividad. Yo le mandé el título en que, digamos, la gente tenía dudas, era una maestría de gestión para el desarrollo. Y cuando yo me puse a mirar en la hoja de vida oficial de él, en la página de Función Pública, en la página del Ministerio de las Culturas, no aparecía la universidad por ningún lado. Pero tuvimos la fortuna de que esta fue una maestría, es una maestría que solo la da una universidad en el país. Esa gestión para el desarrollo solo la da el externado. Entonces yo pude, cuando inferí eso, cuando me enteré de eso, le mandé un derecho de petición al rector del externado preguntándole si Zavala había en efecto estudiado ya y se había graduado de esa maestría. La respuesta llegó 2 semanas después y la firmó el director jurídico de la universidad y la respuesta era que no, que Esteban Zavala no se había graduado, que no era magíster en gestión para el desarrollo, y nosotros publicamos esa primera nota eso fue en julio del 2023. La historia luego creció significativamente porque la noche en que sale esa primera historia, el Ministerio de Cultura, yo creo que creyendo que iban a defender a Zavala, deciden enviarme a mí el título y el acta de grado, o sea, el diploma y el acta de grado que él había entregado al ministerio como soportes cuando se vinculó pues al ministerio. Y entonces me llega esta información y pues entra la duda, ¿no? ¿Será que el tipo sí se graduó? ¿Será que fue un error de la universidad? Inmediatamente contacto a la universidad y les digo, mire, este señor me envió un diploma, o bueno, el ministerio, tengo un diploma, tengo un acta de grado, ¿qué dicen ante esta evidencia?
y la universidad me reiteró, me dijo, mire, él no se ha graduado, eso es lo único que le podemos decir, y tampoco, o sea, no me dijeron que los documentos eran falsos, pero dijeron que no, que simplemente dijeron, reiteramos lo que ya le dijimos en el derecho de petición, él no se ha graduado de esta casa de estudios. Entonces, con esta información, ¿ibas a decir algo? Sí, discúlpame. Es decir, a ti te pasaron un documento, un diploma, que efectivamente Zavala se había graduado del externado, o sea, te pasaron un diploma supuestamente original. Claro, el ministerio me hace llegar un diploma del externado con la firma del rector, con el acta o sea, con el número de folio, del libro, y tenía un error garrafal ortográfico que yo no me había dado cuenta y que Juan Pablo Barrientos, el director de la casa, es el que lo descubre, y es que el diploma en donde sale el nombre de él, no dice Esteban, dice Esteban, tiene una tilde en la A. Y pues ahí obviamente creo que eso nos ayudó a entender que era un documento falsificado. Un documento falsificado. Entonces yo, claro, cuando a mí el Ministerio de Cultura me hace llegar ese diploma y el acta de grado, yo le mando esos documentos al externado para que me verifiquen, para que pues me digan qué opinan de esos documentos. Y la respuesta de ellos es la que ya te acabo de decir. Dijeron, no, esos documentos no vamos a decir que son falsos, pero le podemos reconfirmar que esta persona no se ha graduado de la universidad. Entonces sacamos ahí mismo una segunda nota llamada viceministro de Cultura, de Creatividad, falsificó un diploma del externado, creo que es el título exacto. Y pues eso se regó como pólvora por redes sociales, muchos medios replicaron la noticia, Zavala renunció a su cargo y hasta ahí fue el tema. Y dijimos como, bueno, eso fue el tema Zavala, el tema, digamos, todo esto se hizo en el marco de una investigación que pues yo lideré, pero en la que participaron otros colegas de la casa también, para mirar las hojas de vida de funcionarios públicos del gobierno Petro. Y pudimos ir descubriendo irregularidades en las hojas de vida de una cantidad de personas, entre ellos Álvaro Leiva, un viceministro de Turismo, pero bueno, ahí digamos pensamos que la historia se había acabado, hasta que hace una semana y media Juan Pablo me llama y me dice, Christopher, ¿estás frente a un computador? Y yo, sí, Juan, acá frente. Y, bueno, entra ya mismo a la rama judicial. Y yo, ok. Y pon el nombre de Clímaco Esteban Zavala. Y yo, bueno, pues voy y lo pongo. Y lo que me aparece es que la fiscalía le había imputado cargos. Y le había imputado cargos no antier, le había imputado cargos en junio del 2024 o en julio del 2024, y la fiscalía nunca dio a conocer esta información, nunca le hizo promoción a que se le había abierto un proceso y que se le iban a imputar cargos a este señor, y en cambio todo fue como por agache. Nosotros, y pues cuando Juan Pablo me muestra, mire esto, el señor va a ser imputado, va a ser acusado, esto es muy serio, dijimos, bueno, no, retomemos el tema y veamos cómo podemos ya como darle una segunda vida a esta historia, informándole al público que había una imputación, ¿no? Y una imputación, ahí lo imputan por dos delitos, por falsedad material en documento público y por fraude procesal. Por el primero podría pagar entre 8 y 12 años de cárcel, y por el segundo entre 4 y 8. Lo más es que si lo condenan no vaya a pagar cárcel, porque por temas como el del diploma no se paga cárcel necesariamente en Colombia, pero o sea, si llega a haber una condena, podría ser más una casa por cárcel, algo por el estilo, pero el caso es que se le imputaron dos delitos pues muy graves. Esta denuncia, también hay que decirle a la audiencia que esta denuncia que se hizo contra Esteban Zavala, el primer medio de comunicación que lo hizo fue Casa Macondo, como decía Christopher. Varios medios en 2023 replicaron esta noticia. Y nosotros en Casa Macondo le hemos hecho seguimiento hasta ahorita.
donde ya se le imputaron unos cargos, unos delitos por esa falsedad en ese documento. Entonces, Christopher, de verdad, maravilloso la labor que has expuesto. Y eso entonces, ¿qué consecuencias tiene también para los demás funcionarios? O sea, ¿le vamos a seguir poniendo la lupa a las demás hojas de vida de funcionarios públicos? Claro, yo creo que ese es un trabajo que hay que seguir haciendo y si llega a haber una condena de un miembro del gabinete de un presidente por haber utilizado un diploma falso, pues eso sienta un precedente muy interesante y a futuro yo creo que si alguien va a utilizar un diploma falso, pues pensaría dos veces antes de hacerlo si hay una condena digamos, como ejemplo en el país. Entonces, sí, yo lo que quiero es seguir el juicio, ver qué es lo que va a pasar, ver cómo va a resultar, seguir haciendo el esfuerzo de revisar las hojas de vida. Creo que es no quiero decir una cultura colombiana, pero es parte de la cultura de ciertos lugares el falsificar diplomas, el buscar el atajo, el buscar la forma fácil de maximizar un resultado, de llegar un poquito más lejos. Y curiosamente, mira que ese es un tema interesante porque yo le escribía al señor Zavala cuando decidí que iba a publicar esta investigación, le escribí, como le escribí en 2023, le escribí a decirle, pues le dije, hola Esteban, todo, y le dije, voy a sacar un artículo y quiero saber si tú o tu abogado quisieran pronunciarse. Él en 2003 me empezó a tutear y seguimos tuteándonos dos años después, le escribo eso y él no me contesta, pero sí me pone en contacto con el abogado. Y el abogado me llama, me escribe hace unas noches y me dice, oye, yo soy el abogado del señor Zavala y estoy dispuesto a hablar con usted. Y yo tuve la conversación al día entrante de ese mensaje con el abogado, que prefirió que su nombre no apareciera por ningún lado, lo cual es un poco extraño y creo que hace que no quede muy bien para la defensa. El abogado optó por el anonimato y en la conversación que tuvimos, él me dio a entender que tanto él como Esteban reconocen que el diploma fue falsificado, pero que no reconocen que Esteban lo haya falsificado. O sea, como diciendo, él pudo que haya usado un diploma falso, pero eso no lo convierte en el falsificador. Y me explicó que la línea de defensa que buscan emplear en el juicio es que fue una falsedad inocua. ¿Y qué quiere decir una falsedad inocua? Quiere decir una falsedad inofensiva. Y entonces lo que él dijo es, mire, para acceder al cargo de viceministro de Creatividad no se necesitaba una maestría. Entonces, que se haya utilizado una maestría no causó ningún tipo de daño porque Esteban ya cumplía con los requisitos para acceder a ese cargo. Los requisitos subjetivos, los requisitos de no, qué, entre los requisitos del cargo de viceministro de Colombia no hay un requisito de tener una maestría. Entonces él dice, claro, mi cliente puede que haya usado eso y eso pues no lo ha demostrado la fiscalía, puede que la haya utilizado el diploma de maestría, pero es un daño, es una falsa inocua, es una falsa inofensiva porque no afectó la contratación, porque lo hubieran contratado sin ese diploma de todas formas. Entonces, esa es la defensa que ellos van a utilizar, que pues es una defensa, no sé, José está sacudiendo la cabeza, ¿qué tal le parece ese argumento? Pues esa línea argumentativa en la defensa parece demostrar varias cosas, me parece. Una, evidentemente, da razón me parece irónico, es que es un caso lleno de ironías, ¿no? Él es viceministro de la creatividad y pareciera una defensa bastante creativa. El argumento es bastante creativo. No porque no haya una afectación, digamos, no hay un delito. En este caso, hay unos delitos asociados a ciertos comportamientos delictivos, por ejemplo, el concierto para delinquir.
que termina siendo un agravante cuando se logra demostrar. Es probable que en este caso, me parece a mí, yo no soy abogado desde luego, por apenas intuición o apenas sentido común, me parece pues que en este caso no aplicaría un concierto para delinquir, ¿cierto? Pero el hecho de que él haya puesto sobre la mesa, haya entregado para respaldar una acreditación académica, un título falso, evidentemente me parece, lo titula, lo gradúa en, en un comportamiento delictivo. Creo que eres muy cuidadoso, muy benévolo en tus palabras, lo cual pues por supuesto está muy bien. Tienes mucho cuidado en nombrar el comportamiento del viceministro, pero lo cierto es que es muy vergonzoso y lo que demuestra, lo que han demostrado otros casos, también contados acá en Casa Macondo, es que hay una actitud muy reiterada en Colombia. También hago la salvedad, no solamente en Colombia será que ocurrirá eso, pero en Colombia por lo menos una actitud reiterada de aparentar títulos que no se tienen, validar acreditaciones profesionales que no se tienen. Si es una actitud recurrente y está muy bien que esto siente un precedente. No creo que él se haya imaginado nunca que esto iba a terminar donde terminó por cuenta de un periodista. Un dato. Ustedes saben que en la etimología Esteban traduce algo así como el coronado, el bien llegado. Pero Clímaco, que es el segundo nombre, ¿verdad? El primero. La etimología de Clímaco es el que sube, el que asciende, que es justo lo contrario de lo que ha sucedido en este caso. Interesante. Sí. O sea, Christopher, básicamente entonces, digamos, haciendo un resumen rápido del caso es, al tipo supuestamente le falsifican el diploma y él se da cuenta y dice, ve, me gradué del externado, voy a utilizar este documento para ponerlo en mi hoja de vida y me queda bonito. Y puedo exponerlo para diferentes cargos públicos. En otros cargos públicos que tenía sí era necesario ese documento. Por supuesto, en el viceministerio no era necesario ese documento, pero sí lo usó como una carta para acceder a ciertos poderes. Claro, y eso para mí lo interesante lo más interesante del caso se desprende lo que acabas de decir y es por qué él siente la necesidad de presentar un diploma falso para un cargo que no le está exigiendo ese título. Y entonces yo le pregunté al abogado, ¿será que hubo un beneficio económico atado a presentar este diploma? Y él me dijo, no. De hecho, como le está de viceministro de Creatividad encargado, él seguía devengando el salario de su cargo anterior, que era como asesor de planta en el viceministerio de Creatividad. Entonces, él presenta un título falso que no tenía que presentar sin recibir un beneficio académico obvio a raíz de presentarlo. Entonces es confuso, ¿no? Uno dice, ¿por qué alguien es como dispararse un poco en el pie? Uno, ¿por qué haría esto? Y hablándolo con Juan Pablo, empezamos a mirar un poco más a fondo, y esto de hecho se lo descubre Juan ayer que estábamos revisando unos documentos. Descubre que Clímaco, que Esteban ya había utilizado ese diploma una vez antes. O sea, que él no, ese diploma se había utilizado, o sea, que él lo utilizó para, en un proceso de contratación para entrar a la Escuela Superior de Administración Pública, sede Fusagasugá, a comienzos de 2022. O sea, y entraba, era un contrato de prestación de servicios como capacitador docente o docente capacitador, algo que ver con la educación, y ese sí era un cargo que exigía una maestría. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que él, para ese cargo, ahí dice como, bueno, entremos con la maestría, y luego es ya un ejercicio de sostener la mentira, o sostener... una mentira en el tiempo. Lo dicho antes, exacto. Y acá hago una última salvedad que José
interpretará como bondad, pero también como que me preguntó este señor por qué hizo lo que hizo, y es que si tú miras el documento en el proceso de contratación con la ESAP, ahí dice requisito posgrado, pero si no tiene posgrado, se le aceptan como 60 horas dictando clase o 300 horas haciendo algo más. Y en ese documento, él dice que cumple con esas dos excepciones. Él dice, sí, yo tengo a pie en 60 horas, yo tengo 67, a pie en 300 horas para la otra vaina, yo tengo 1000 y pico. Y entonces ahí vuelvo a preguntarme si tenía la forma de mostrar esas excepciones, y entonces por eso mismo no tenía que presentar un diploma de posgrado, porque va y presenta un diploma falso y falsificado. El caso es que lo hizo y pues ya están las que está, pero como que suena que todo fue un poco innecesario, y yo no termino de entender, quizás hay una pieza al rompecabezas que no tenga, pero sí, esa es la historia de la investigación que hice y que sale ahorita el domingo, hoy. Eso fue, También invitamos, ojalá, a este exfuncionario Esteban Zavala para que nos pueda responder esas cuestiones que tenemos en Casa Macondo, y yo creo que también las cuestiones que tiene nuestra audiencia. Diana, que no, es una tragedia personal, ¿cierto? Hay una tragedia personal porque es una persona que, pues, a partir de esa actitud, digamos, dolosa, sale de un cargo muy importante, seguramente el más alto que habrá asumido como profesional, y queda marcado de muy mala manera. Pero es que hay un agravante, y es que es un funcionario público que está obligado, todos lo estamos, yo creo que todos estamos obligados a comportarnos bien, pero me parece que a los funcionarios públicos en un país como el nuestro, salpicado de las barbaridades que está salpicado, uno esperaría que un funcionario público asuma un comportamiento por lo menos, no diré que admirable, pero por lo menos correcto, que no ese es el caso. Pero es que el argumento que expresa el abogado en su defensa es como una persona que entra a un almacén y se roba algo que no necesita robarse. Él puede pagarlo, él tiene dinero para pagarlo. Ya, pero usted se lo robó, usted lo sacó sin pagarlo. Ya, pero yo puedo pagarlo. Es más, si usted me pide ahora mismo, yo puedo pagarle eso 10 veces más. Ya, pero el punto no es ese, el punto es que finalmente lo robó. Y bueno, me parece que si esto fuera en un ámbito, digamos, privado, pues igual sería una actitud reprochable, pero tratándose de un funcionario, pues me parece que eso recobra una relevancia mayor. Yo insisto en que de este caso siempre me llamó la atención la ironía, las ironías tan obvias que están ahí, ¿no? El viceministro de la creatividad en estas, ¿por un exceso de qué? Christopher, creatividad, no sé, muy doloroso, por supuesto, muy doloroso. Yo me pongo en su lugar y digo, pues, qué torpeza más estúpida. Y él se había estudiado, ¿no? Él está a punto de terminar la maestría. Según el abogado, solo le faltaba sustentar el trabajo de grado. Según la universidad, no había presentado, estaba escribiendo el trabajo de grado. En todo caso, estaba en la recta final, y a raíz pues, de este escándalo, la universidad le mandó una carta diciéndole que ya no podía optar por el título. Entonces se perdió eso también. Un título además que también tiene ¿no? Tiene como, el título es en desarrollo. Gestión para el desarrollo. Imagínate el nombre. Gestión para el desarrollo. Entonces, como le decimos a la audiencia, aquí seguiremos poniéndole la lupa a nuestros funcionarios públicos, que por supuesto tienen todo el deber con nosotros de ser leales en cuanto a las cartas de presentaciones que nos brindan. Diana, Pacho iba a decir algo. Pacho, sí, perdón.
que iba a preguntar a Christopher que quién reemplazó a Zavala en ese viceministerio, entendiendo la desparramada que se pegó este gobierno, que faltando año y medio no tiene ni ministros, o le quedan muy pocos. Yo lo que entiendo es que Jorge Zorro, cuando Jorge Zorro queda de ministro encargado, ahí sube como viceministro encargado Zavala, porque Zorro venía de ocupar ese cargo, y cuando Zavala renuncia, eso precipita como la crisis en el ministerio que lleva al nombramiento de Juan David Correa como ministro de las Culturas, y en ese momento que se posesiona Juan David, Jorge Zorro baja de nuevo al viceministerio de creatividad. Creo que dura ahí un tiempo y luego se va, pero sí, cuando el que reemplaza a Zavala ahí termina siendo pues su ex jefe, porque su ex jefe regresa ahí con la llegada de Juan David al cargo, a la cabeza del ministerio. Sí. Gracias, Christopher. Pero luego él sale y entra Yanay Kadamani, creo, y luego pues ella avanza hacia allá la oficina principal. A propósito de Correa, de Juan David me pareció muy elocuente su posición frente a su renuncia. Él también estaba en contra de que Armando Benedetti estuviera en ese gobierno, incluso por encima de ellos, y él decía que él estaba en un constante aprendimiento de no ser machista, y que él tenía algunas acciones machistas aprendidas desde niño, y estaba tratándolas y las enfrentaba, pero que él no podía estar al lado de una persona que además ni siquiera se disculpaba por lo que había hecho, pues con lo que sugiere lo que pasó con la esposa de Benedetti, y también los tratos que todos escuchamos a Laura Sarabia por audios y todo esto. Pero me pareció muy elocuente a propósito de la renuncia de Juan David, de su posición frente a eso, ¿no? Sí, Juan David siempre, yo he trabajado con él en un par de oportunidades a lo largo de mi carrera como periodista, y es sin duda alguien que tiene unos principios muy firmes, y eso es algo que lo ha caracterizado siempre y que se hizo evidente con su salida de Planeta también, cuando ocurrió el tema del libro sobre los Char, que no se iba a publicar. Claro, y uno es muy admirable esa como búsqueda constante, de Juan David por una coherencia ética, y pues es de quitarse el sombrero, aunque también hay una parte de mí que se entristece de que él no siga ya, porque creo que el bien que puede causar siendo ministro, o que pudo haber causado siguiendo en el ministerio, podría haber sido más grande que pues el bien que causa la coherencia que acompaña la renuncia, ¿no? Como diciendo, entiendo por qué hay que renunciara y las razones, pero de seguir quizás ese cambio cultural que él busca impulsar hubiera tenido un mayor alcance en Colombia. Pero bueno, llegarán otros que ojalá lo hagan así de bien. Bueno, Christopher, ahorita para empatar justamente el tema del exministro de las Culturas, vamos a empatar con un tema cultural, y gracias a la variedad de miradas de Casa Macondo, también contamos con la entrevista que le hizo Pacho Escobar al escritor más leído en habla hispana. Es un escritor español, se llama Juan Gómez Jurado. Es autor de obras como Reina Roja, Rey Blanco, Loba Negra y El Paciente. Como les decía, es el autor más leído. Los principales medios de comunicación han elogiado la obra de este autor. Medios de comunicación como New York Times, Washington Post, Daily Mail, The Times, entre otros. Y ya con esta introducción, Pacho, cuéntanos
primero quién es este autor, porque aunque es el autor más leído de habla hispana, hay bastantes personas que lo desconocen. Cuéntanos primero quién es él, qué escribe. Sí, Juan es el autor vivo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque García Márquez y Cervantes siguen vendiendo en lengua hispana millones de libros y este es el autor vivo, junto a María Dueñas y Pérez Reverte, son como los que un poco la rivalidad en ventas, ¿no? Yo a Juan lo conozco en el año 2018 cuando él saca digamos, el primer libro de su saga de misterio que se llama Reina Roja. Él venía de escribir libros para niños y había sido muy exitoso con los libros para niños, pero uno conociendo su obra desde que lo empecé a seguir en 2018, entendí que este es como ¿cómo es el dicho de los ratones de biblioteca? Es un tipo que lee, 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 y él tenía también, en ese momento en que yo lo conozco, comencé a escuchar uno de los podcasts más escuchados en España y en habla hispana sobre literatura y sobre cine, se llama Todopoderoso. Y en Todopoderoso él comparte pupitre con Rodrigo Cortés, que es un tipo que ha hecho películas en Hollywood, o sea, un guionista de Hollywood, y hay otro González, que es el mejor amigo de Juan, y uno ahí, escuchándolos hablar en sus podcasts de 1 hora, hora y media, entiende el conocimiento que tiene Juan sobre el cine. Entonces, sobre el cine, el tipo sabe demasiado, sí, sabe demasiado. Sus libros tienen una mezcla casi guionizada, o sea, se podría hacer una adaptación fácil de su obra. Eso, el éxito del tipo es que sus libros son un poco un guión cinematográfico. Entonces, por ejemplo, el estilo, el tiempo de escritura de él es el presente, ahorita presente universal, creo que se llama, ahorita se me va, pero él habla como decir, Antonia Scott está parada al lado de la cocina, está pensando, ese es el tiempo verbal del tipo. También. Muy poco en pasado. Él ahí empieza su obra y empieza con Reina Roja, que Reina Roja, su personaje principal es Antonia Scott. Y Antonia Scott es una, digamos, como española descendiente del Reino Unido que tiene unos poderes extraños. Entonces ella, por ejemplo, llega a una escena del crimen y comienza a mirar y hacer un paneo de 360 grados y sabe cómo se cometió el crimen. Entonces hay como una especie de Mossad mucho más grande que la tiene a ella como reclutada. Y ahí empieza la saga, ella se vuelve una protagonista maravillosa. Después de ese libro sigue Loba Negra, que también es Antonia Scott, más o menos peleando con una rusa, pero sus libros tienen mucho de lo profundo y lo superficial, porque el tipo, por ejemplo, ahorita en este último que me leí, que se llama Todo muere, el tipo, por ejemplo, hay una escena de la muerte de un caballo, pero la escena como el tipo narra científicamente qué le pasa al caballo y qué le va a suceder al caballo y qué puede sentir el caballo. Y es una escena donde, además que es maravillosa porque es supuestamente en la novela es el caballo que es descendiente de yo no sé qué caballos y solo queda ese y entonces tienen que hacerle una retoma de semen. Entonces es la escena del paroxismo del caballo con un muñeco que supone una yegua y el caballo, pero es una cosa sorprendente entre lo científico, pero de ahí salta cosas supremamente superficiales. Por ejemplo, hay una novela, creo que es Todo arde, donde el nudo se desenvuelve con la compra de un champú. La vieja se roba un champú en un Mercadona
y de ahí se desata una cosa, es impresionante. Entonces el tipo es muy, muy bueno. Digamos, en este momento en el misterio está no sé, está John Esbo, está Cercas, Padura le dio hace poquito muy duro a John Esbo, le dio durísimo, con las sagas de John Esbo le dio durísimo en el país, pero este tipo maneja muy bien el misterio. Tuvimos en Casa Macondo la fortuna de poder entrevistarlo porque lo trajeron al Hey Festival, a Cartagena, y lo llevaron a Bogotá y yo me había leído todas, o sea, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, después ahí ya cambia, él cambia en la tercera saga, cambia Aura Reyes, es ya la protagonista, es sobre bolsa de valores, es sobre cosas de temas de trading y todo eso. Entonces el tipo mezcla entre lo actual, pero con unas cosas, digamos, policíacas y de misterio supremamente maravillosas. Ahorita en España la serie más vista se llama Reina Roja en Amazon. La llevaron a Amazon. La sí. obra de Juan Gómez Jurado. Me parece importante también para mis lectores porque estamos diciendo algo que es grandioso y es que es el autor más leído de habla hispana en este momento. Yo diría que más vendido porque más leído es como sí, habría que... Más vendido de habla hispana. Sí, más vendido. Sería muy importante también decirle a nuestros espectadores, a nuestra audiencia, quién determina que es el autor más vendido en este momento. Penguin Random House da las cifras de los libros vendidos, pero aquí hay un dato que no sale en la entrevista y que tampoco lo puse en la cuartilla. Yo lo presenté en la casa y le dije Juan, tú has vendido 6 millones de libros, es la primera persona millonaria que viene a esta casa. Y él se ríe y después de la entrevista, cuando cortamos, se me acerca alguien de Penguin que lo acompañaba y me dijo, él no ha vendido 6 millones, él ha vendido 14. 6 millones ha vendido en lengua hispana, en lenguas en castellano, pero las traducciones al tipo lo han traducido como en 20 idiomas, entonces ha leído muchísimos más. Ha vendido muchísimos más. Él se pelea mucho las ventas. Él es muy amigo de Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene digamos, sus sagas han sido muy vendidas, entonces se pelean entre él y María Dueñas como las ventas. Y él en la entrevista, si ustedes la ven, él se burla un poco porque dice que un poco su trabajo, que él es ahí ahorita se me olvida, pero es el que se para fuera del circo y llama a la gente, es el payaso que se para fuera del circo y llama a la gente a leer. Él dice que él es eso en Penguin y que más o menos sostiene la editorial con las ventas porque les ha ido muy bien. Pero es que en realidad el ritmo, yo por ejemplo me acuerdo que Reina Roja me lo leí como en 2 días porque el ritmo es frenético. O sea, el ritmo, él tiene una fórmula maravillosa que le ha dado resultado, pero el ritmo es muy, muy, muy bueno. Y sabe mucho del tema. El tipo te habla de Chandler, de los diálogos de Elmore Leonard, de todos estos que lo preceden, de Agatha Christie. De hecho, ahí hay un concepto maravilloso que dice que el argumento de una novela jamás puede estar por encima del final. Eso más o menos quiere decir que tú debes entretener y tener sostenido a la gente durante todo el argumento de la novela, durante toda la trama de la novela hasta el final. El final no es el fin, un poco, ¿no? No es función, no es. Es consecuencia, pero el tipo siempre pone ejemplos de que dice, mira, yo me voy de Madrid a Barcelona, pero yo no sé qué va a pasar en las paradas, en las estaciones. Y yo le ponía el ejemplo un poco que García Márquez trató de hacer eso en Crónica de una muerte anunciada y él lo dijo, y era que él comienza con Santiago Nazá, el día que mataron a Santiago Nazá, soñó con pero el tipo dice que al principio dice que entrega al personaje principal muerto. Y en las últimas 2 páginas también aparece muerto. Entonces García Márquez decía, yo quería era que leyeran todo,
que se devolvieran página por página para saber por qué lo mataron. El tipo ahí se pone bravísimo, llega y dice, jamás la literatura de García Márquez está por encima de todo, o sea, lo que yo hago es mínimo para ese ejemplo que estás dando y realmente Crónica de una muerte anunciada no es misterio. A mí me parece que sí es misterio, hay un misterio ahí de por qué lo matan, pero el tipo dice que no, pero ese es más o menos el planteamiento de cómo él piensa sus novelas. Y es muy chistoso, yo no he entendido eso, y es que cada novela comienza a cambiar la anterior. Son como, él dice como unas matrioscas. Yo nunca había caído en cuenta de eso hasta que me lo dijo ahí en la entrevista. Yo no he reparado de si Antonia Scott sueña o no sueña. Es una cosa violenta de hacer. Y lo ha logrado y uno lo ve y cuando lo ve, pequeñito, palaquito, delgadito, con sus gafas y esa cantidad de emociones y de citas también un poco que trae, es un ratón de biblioteca que después de haber escrito libros para niños en los cuales le fue muy bien, empezó a escribir misterio y le ha ido bien. Es un privilegio, pues imagínate, tener en tu apartamento, poder entrevistar para Casa Macondo a este autor tan elogiado, tan importante en estos tiempos. Pues me decías que lo conociste en 2018, ¿cómo fue ese acercamiento para podernos, para darnos a conocer esta entrevista? Yo en 2018 lo entrevisté para la W y nos cruzamos correos con él, algunos correos sobre cosas de literatura y de ahí lo empecé a seguir, entonces ya había como una suerte de que nos conocíamos sin vernos y salió bien, salió muy chistoso, además que le regalé el libro que escribimos con José Alejandro y entonces como en 3 partes aparece con el libro diciendo lean este libro, yo no sé qué, el tipo es un tipo muy de cercanía, es chévere, no flota, no está, sus pies no están por encima de 30 centímetros, ¿no?, del piso, no, el tipo es como, oye, ¿quieres tomar agua nomás? O sea, como muy bacano, e impresionado también con Colombia un poco, como hablamos, le encanta como hablamos. Muchas gracias, Pacho, y pues también los invitamos a esta audiencia, a todos los que nos están viendo, a ver esta entrevista tan impresionante con este autor, pues con Juan Gómez Jurado, el autor más leído de habla hispana en este momento, vivo, por supuesto. Para terminar, contamos con la columna de José Alejandro Castaño. Esta columna se publica cada 15 días en nuestro portal. La que nos presenta ahora se titula Clemente Desdentado, un nombre que parece misterioso, críptico, pero que en el texto se presenta simple y con una mirada frente a los objetos. En el mismo texto, José Alejandro escribe: subjetivamos los objetos para hacerlos más nuestros, pero terminamos siendo más suyos. José Alejandro, ¿cómo estás? Juliana. Sí, pues, nos debemos saludar, porque estaba aquí todo el tiempo, estaba escuchando con mucha atención lo que contaban de este autor. Sí, la columna es un texto muy pequeñito, siempre me gusta recordarlo, es una columna de un solo párrafo, usualmente no excede las 500 palabras, trato de que esté por debajo de eso, que sea un párrafo único, y sale cada 15 días, y pues lo que intento abordar ahí son temas muy diversos, muy al margen, que son los temas que me interesan, los temas menos importantes, menos evidentes, los que no constituyen, digamos, los que no presuponen ningún vértigo ni en principio algo relevante, ¿cierto? Un poco al margen de... Y esto pues es una historia sí, de los objetos, en este en concreto de un piano a quien un hombre lo llama así, Clemente. Y entonces, pues sí, surge esa reflexión sobre los objetos, porque es verdad que yo no tengo esa manía, pero por eso creía yo, pero haciendo memoria, recuerdo que el primer carro que tuve le pusimos nombre con mis hijas y estaban muy chiquitas
le pusimos un nombre ahí medio infantil, pero sí es verdad, ¿no? Esa manera de llamar los objetos para eh, eh, subjetivizarlos, ¿no? Como intentar individualizarlos. Y bueno, cuento la historia pues de Clemente y la razón por la que este hombre lo bautiza de esa manera. José Alejandro, pero digamos, teniendo tanta variedad, digamos, tanta libertad para escribir a nuestros lectores, ¿por qué presentar un protagonista tan distinto, un protagonista que es un objeto, es Clemente, es un piano? ¿Por qué presentarlo? O sea, porque según le dirán, pues, nuestros seguidores, y ojalá de verdad les invito a leerla, hace una descripción muy detallada, pero también, aparte de una descripción, evoca, es un texto muy descriptivo y poético. Entonces, evoca el cariño por los objetos. Entonces, ¿por qué decides, pues, Alejandro, escribir sobre este personaje? Porque, pues, cuando subjetivamos los objetos, ya llegan a ser personajes. Entonces, ¿por qué pones a este personaje Clemente, a este personaje que es un piano? ¿Por qué lo escogiste? Una historia siempre es el relato de otra historia, ¿cierto? En realidad los personajes terminan siendo un pretexto, eso creo yo. Y en realidad la historia de este pequeño relato, de esta pequeña columna, en realidad no va sobre el piano, sino en realidad sobre la relación que establecemos con los objetos, pero incluso me parece que va más allá o más abajo o más arriba, no sé, y cuenta otras cosas, ¿cierto? Hay un relato sobre una Medellín, esto ocurre en el centro de Medellín, sobre el olvido. Y me parece que por ahí va el tema, quizás el tema central, el tema que está en el centro de todo aquello, en realidad tiene que ver con el olvido, ¿cierto? Eh, hay unos edificios sobre la Avenida La Playa, para quienes, pues todos en Colombia, o la mayoría, habrán escuchado hablar de La Playa cuando se habla de Medellín. Es una calle, es una avenida muy céntrica, justo atraviesa el corazón de la ciudad, es una arteria de la ciudad, y esa avenida La Playa, entre la avenida Oriental y el final de esa avenida, que es el Teatro Pablo Tobón Uribe, esa zona es una zona de los ricos de Medellín por allá a comienzos del siglo XX, se señaron como los Champs-Élysées cuando iban a Europa y veían los campos elíseos, la gente más rica, Coroliano Amador, por ejemplo, un famoso rico de la ciudad, regresaban con la idea de que ellos querían algo así más o menos parecido en Medellín. Y entonces se pensaron esa zona de la ciudad, esa avenida, esa pequeña avenida que había ahí, como lugar para construir los campos elíseos al estilo país, al estilo de Medellín. Ahí se construyeron casonas muy importantes, todas las cuales pues fueron muriendo, salvo una. Algún día voy a contar una historia sobre la única mansión que todavía pervive en ese lugar, la mansión Barrientos, donde ahora funciona una casa de cultura infantil. Bueno, ahí la gente más rica de la ciudad tuvo casas y en algún momento, pues por el desarrollo de la ciudad, y hubo un famoso palacio que fue también una mansión de ese rico que mencioné, Cololiano Amador, para su hijo. Esa es otra historia. Pero después de esas casas se construyeron edificios. Esos edificios son edificios pues, muy modernos, muchos años después. Edificios muy amplios. Pero claro, la ciudad fue cayendo, pues en el centro de la ciudad fue muriendo, como han muerto, o mudando de piel, como han mudado pues la mayoría de nuestros centros urbanos, y el centro se volvió el margen. Y entonces esos edificios perdieron todo su atractivo. Alguna de la gente más rica era dueña de esos edificios y de esos apartamentos. En la avenida La Playa hay bustos de personajes históricos de la ciudad. Bueno, yo en la columna recuerdo que algunos de los antiguos propietarios de esos edificios son parientes lejanos algunos, cercanos otros, de esos próceres cuyos bustos están ahí, en la avenida La Playa.
bustos que ahora huelen a orines y a estiércol. Esos apartamentos los han ido prácticamente abandonando. Son apartamentos cuyas cuotas de administración son muy onerosas porque son apartamentos muy grandes y algunas de las cuotas de administración de esos apartamentos exceden el canon de arrendamiento. Pues entran en una disyuntiva los propietarios que terminan por ofertarlos a precios muy bajos con tal de que alguien se encargue de pagar las cuotas de administración. Bueno, un poco de eso lo cuento en esta muy breve columna. Siempre debo recordar que la columna es breve, por más que yo aquí cuente tantas cosas. Y a uno de esos apartamentos llega el protagonista de la historia, que es quien ve el piano, es lo único que encuentra en ese piano. Él tiene mucho temor de abrir el piano y de tocarlo, porque siente que si toca el piano, termina invocando los espíritus antiguos de esos apartamentos. Entonces evita tocar el piano. Es lo único que está en la casa. Y bueno. Pero también me parece muy bello y es cómo los objetos adquieren, pues, por supuesto, son las cosas quietas, pero adquieren un valor dependiendo de quién los usa, de quién los tiene y de la época en donde están. Porque en algún momento ese piano habrá sido un objeto de veneración o un objeto para mostrar, y ahora es un objeto que significa olvido, que significa abandono, que significa hasta mudez, porque ya es un piano que ni siquiera suena. Me encantaría también hacer partícipe, ojalá nuestra audiencia, para que nos cuenten qué objetos han sido valiosos y tienen un valor para ustedes y por qué tienen ese valor tan importante. Y también si les han puesto nombres a los objetos. Me gustaría preguntarle a Cris, a Pacho, si tienen algún objeto especial que ustedes digan es un objeto que parece niño, pero que realmente tiene un valor. Pacho, el viento. Sí, no tengo problemas con el viento entonces. Un viento maravilloso. Ah, bueno, el alma caribeña. El objeto viento. Sí, y que también quiere entrar en en este espacio. Los objetos hablan de nosotros y además traslucen el alma de quienes los tienen. Hay objetos que perviven, o mejor, hay personas que perviven en sus objetos, ¿cierto? Y esos objetos constituyen piezas muy valiosas y muy amadas por las personas que pretenden atesorar esos objetos, atesorar a las personas. Aquí no estamos diciendo nada que no sepamos, es una obviedad, pero a veces también no nos detenemos a pensarlo. Yo conocí una silla que había sido de la abuela. Esa la describes también. Esa silla estaba pintada con una laca abrillantada y era como muy importante. Sin haber escuchado la historia, ver el objeto abrillantado, dispuesto en el centro de una sala, denotaba como una cierta importancia. Y en efecto la tenía. Había sido de la abuela y en la familia se la iban pasando cada tanto de casa en casa porque la reclamaban, querían tenerla con ellos. Nadie se podía sentar en esa silla, no cualquiera. Recuerdo, entre otras cosas, alguien le puso Frígida a su nevera. Un chiste bastante flojo, pero resulta que alrededor de esa nevera pues había una cierta tensión familiar, porque además fue lo que quedó después en la separación de un matrimonio fallido, y entonces nombrar la nevera de esa manera era también como una suerte de reivindicación y de expresión de enojo y de odio. En fin, los objetos nos traslucen, los objetos sí dicen de nosotros. Y uno termina siendo también un poco esclavo de los objetos, ¿cierto? De los objetos que más ama, que más cuida,
que más Bueno, atrasó. lo que tú dices, al principio nosotros somos dueños de los objetos, pero llega un momento donde los objetos son dueños de nosotros. Sí, sí, bueno, los museos en buena medida son una exaltación de eso, si no, no existirían los museos. Y aquí recuerdo, ahora mientras hablaba de esto, recuerdo que el comandante del bloque de búsqueda, este famoso coronel, ¿Rosa? se me fue en este instante el ¿Rosa nombre. José Serrano no? ¿Perdón? ¿Rosa José Serrano? No, ¿qué va? Este fue además es un sujeto bastante cuestionable por sus maneras, por sus modos. Fue gobernador de Santander. Aguilar. ¿Perdón? Aguilar, sí, Aguilar. Este sujeto que, repito, vinculado en casos de corrupción muy flagrantes, que en aquel momento cuando asesinan a Escobar en el tejado de esa casa en Medellín, pues se glorifica como un héroe nacional, contaba después, muy desvergonzado, también trasluciendo un poco su personalidad, que él le robó la pistola a Pablo Escobar. Él decidió robársela y lo contaba con orgullo, ¿no? Que él tenía ese objeto como suyo, que yo no sé si lo tenga o lo vendió. Una pistola. La policía tiene un museo de objetos de los criminales, objetos pues además, supongo yo, muy desagradables, que nadie quisiera tener en su casa, pero en fin, hay un museo de los objetos, y lo que hay ahí en realidad es el vínculo de esos objetos con los criminales que fueron sus dueños. Entonces, esa exaltación de la relación que tenemos con los objetos, pues es una relación muy obvia, muy evidente, y todos, de alguna manera, también tenemos un pequeño museo de nuestros propios objetos, ¿cierto? Que no estamos dispuestos a perder y que cargamos con ellos de un lado para otro porque nos significan, porque nos vinculan con sentimientos y con situaciones de la vida, no todas agradables, ¿no? Yo recuerdo haber ido a un cubrimiento muy doloroso del conflicto armado en Colombia. Eso no lo cuento con orgullo, pero pues viene al caso y lo quiero mencionar. Haber recogido en un campo donde había sucedido cosas terribles, había una enorme cantidad de personas fallecidas, una confrontación entre guerrilleros y paramilitares, haber encontrado un muñeco, un bebé desnudo, haberlo recogido y habérmelo quedado. Un día les cuento esa historia. Pero bueno, en fin, la columna va sobre eso, sobre el vínculo que tenemos con los objetos, la relación que establecemos con ellos. Bueno, siguiendo con la pregunta que te había hecho a Christopher, a Pacho, ¿qué objeto tienen ustedes que les ha marcado o que tengan nombre y que nunca abandonan por el significado que tienen? Pues Diana, yo te puedo decir que yo como todos vivo rodeado de objetos y ahí creo que los objetos en mi caso yo los veo como aparatos que ayudan a constatar el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo una lámpara que era de mi abuela o tengo, cada vez que hago un viaje me compro un objeto. Por ejemplo, estoy visitando a mi hermana en Estados Unidos, ella vive, y me compré este florero en una tiendita de segunda. Y entonces de cada lugar compro algo para constatar que eso ocurrió, ¿no? Entonces estoy en mi casa y veo el florero y veo el viaje o veo... Dime. Te evoca todas las aventuras que tienes cada vez que miras a tu alrededor, te recuerda una aventura más. Sí, y también tengo una colección de piedras que he ido coleccionando de mis viajes. Ya no sé cuál vino de dónde, pero ahí las tengo mezcladas y eso me gusta, me acuerdan de eso. Pero curiosamente, y esto va a sonar un poco extremo, yo vivo también con la convicción de que si el día de mañana se quema mi casa y se queman todos los objetos, no me preocupa, como que voy a estar bien.
¿sabes? Como que los valoro y amo que me acompañen y los aprecio, pero no quiero ceder tampoco al poder de la nostalgia de sufrir en caso de que ya no estén. Como que aprecio que me acompañen y los disfruto, pero no quiero que, como tú decías ahorita, que los objetos se vuelven dueños de uno. Entonces, como poder saber que uno puede andar con ligereza sin los objetos, también es algo que intento recordarme a menudo, como, sí, pero pues me gustan, obviamente. Me parece muy bella ahorita pensando en lo que tú decías y es la palabra lastre. O sea, el hecho es andar sin lastres y lastres significa también objetos, cosas que uno está llevando. Entonces, como estar preparado para vivir sin lastres. Pues sí. No, que esa idea es una idea muy bonita. Me parece a mí regalar objetos vividos, ¿cierto? O sea, eso me parece siempre como un gran regalo, que te regalen objetos por los que ha transcurrido la vida y uno termina también cediendo la relación con esos objetos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien te regala algo que le significa, que es lo contrario a ir a comprar algo, ¿cierto? Los objetos usados a mí me parecen encantadores por eso, ¿cierto? Y siempre me pregunto cuál es el vínculo de ese objeto con alguien, ¿no? Con la historia de alguien. Los zapatos usados. Yo recuerdo haber estado en un bazar de venta a orillas del río Marañón, en la selva peruana, un mercadillo que se hacía cada 8 días para los colonos que bajaban aguas abajo a hacer su mercado para volverse a meter a la selva. Y recuerdo un hombre que vendía zapatos usados. Entonces, pero llegué a ver ofertas de zapatos del mismo pie, digamos, 2 derechos o 2 izquierdos. Y a mí me resultaba muy sorprendente cómo alguien podía encontrar eso como una posibilidad. Y sí, había quien se lo llevaba. Zapatos caminados, ¿cierto? Sería eso, como los libros leídos o los juguetes jugados. Creo que regalar ese tipo de cosas me resulta encantador por eso, porque entrañan un vínculo y una relación, y ceder a eso cada tanto me parece muy saludable. Ceder a los objetos que uno ama y dárselos a alguien más, con los libros, eso me parece un regalo muy significativo, porque claro, no estás regalando solamente el objeto, sino Recuerdo del objeto. viendo el vínculo que tienes con ese objeto y lo cedes a otra persona. A mí eso me resulta encantador. Que alguien te regale una silla. ¿Por qué? Porque quiero que esté con vos. No sé, ese tipo de cosas me parecen muy significativas. Y se corresponde con una lógica contraria a, por ejemplo, esa urgencia de tener y atesorar. Bueno, los objetos también como testimonio de lo que ha sucedido, ¿no? Cuando Marco Polo regresa de por allá, llega lleno de cosas que atestiguan lo que él va a contar con las palabras. Él saca de aquí esto que atestigua esto que acabo de contar y saca esto otro para constatar esto que les voy a contar a continuación. Es maravilloso. Ese vínculo me parece encantador. Perfecto. Y por último, me gustaría también escuchar a Pacho antes de cerrar este espacio, que se nos ha alargado un poco más de la cuenta, pero pues, considero que vale la pena. Pacho, cuéntanos qué objeto tienes que ha sido de gran valor para ti, o si no lo tienes. No, sí, estaba ahorita que pusiste el tema sobre la mesa. No, mi mamá murió en marzo del año pasado y entonces llegó la división como de las cosas. Entonces yo dije que yo no quería nada. O sea, era toda una casa llena de miles de cosas y jarrones, sus vajillas, todo eso, no. Y lo único que me llevé fue unos dados. Los dados con los que ella jugaba parqués, unos dados verdes. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un dicho muy de ella que cuando yo jugaba parqués y recogía los dados muy rápido, ella decía, deje caer los dados. Y ese es un dicho que utilizo mucho
en algunas ocasiones, deje caer los dados. Y fue lo único que me llevé de mi mamá y están al lado de, como dicen los argentinos, en mi mesita de luz y los tiro, los juego. Entonces, saber cómo me va a ir en el día o en la semana los tiros, si es un 7, si es un par, si es un 3 y va a ser muy malo. Eso es lo único que tengo como un objeto así como supremamente preciado, los dados que jugaba mi mamá de toda su casa. Y de lo que estaba hablando ahorita de objetos, José Alejandro, Simón Posadas escribió un libro que creo que se llama Historias de los Tesoros Tristes. Y ahí el personaje principal es Colorario Amador. Y ahí hay una historia impresionante porque ese tipo es el primer tipo que trae a Colombia un carro, a Medellín. Y como llega el carro a Medellín es una historia espectacular, a lomo de mula, pero también en hombros. Y no había carreteras donde utilizarlo, era un tipo rarísimo, estrambótico, porque le tocó hacer calles o carreteras de pronto para utilizarlo. Y esa historia de ese objeto, como de ese vehículo, es maravillosa, sí, pero eso es como, el objeto preciado son los dados de mi mamá, los dados de su vida. Muchísimas gracias, Pacho. Bueno, también les reitero, ojalá nos puedan poner un poco la historia de esos objetos preciados aquí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Christopher, Pacho, José Alejandro por brindarnos este espacio, por comentarnos acerca del contenido de esta semana en Casa Macondo. Gracias. Gracias a ti, Diana.